con dispensarización. ¿No es así? Bueno, la dispensarización es un proceso dinámico y continuo de clasificación individual de la población de responsabilidad del ESF. Recuerdan que ESF es Equipo de Salud Familiar. Un equipo de salud familiar de una unidad de salud familiar está compuesto por un médico, un enfermero u obstetra, un personal técnico o auxiliar en enfermería, un personal administrativo, un odontólogo y 5 agentes comunitarios. ¿Recuerdan? Así está compuesto un equipo de salud familiar, de una unidad de salud familiar. Y la unidad de salud familiar es el establecimiento de salud que está próximo a la comunidad, próximo a las familias, ¿verdad? Y entonces, cada USF tiene bajo su responsabilidad un territorio social. ¿Recuerdan que vimos eso en territorialización? Y recuerdan que es territorio social, es una unidad geopoblacional. Es esa unidad geográfica donde habita una población que va a estar bajo responsabilidad del equipo. Entonces, la dispensarización consiste en un proceso, decimos que es un proceso porque la dispensarización tiene varias etapas, varias fases que vamos a ver más adelante. Dinámico y continuo de clasificación individual de la población. Entonces, el equipo de salud familiar tiene que evaluar a toda la población bajo responsabilidad del equipo, que es esa población que reside, que vive, que habita en ese territorio bajo responsabilidad del equipo, y debe clasificarlos en 4 categorías dispensariales. Eso es la dispensarización. Clasificación de la población en 4 categorías dispensariales. A partir de la territorialización que delimita el universo de población, recuerdan que en la territorialización se realiza el censo familiar, el censo comunitario, para poder construir una base de datos con el número de familias, número de habitantes de esa población, de ese territorio bajo responsabilidad del equipo. Entonces, con la territorialización se delimita ya el universo de población, número de habitantes, número de familias, bajo responsabilidad del equipo, con responsabilidad de ser integralmente atendido. Los que solicitan y los que no solicitan atención. Porque recuerdan que les dije ya varias veces que el equipo de salud familiar de una USF es responsable por toda la población que habita en ese territorio, no solamente por quien viene a buscar atención a la USF, no solamente por quien viene a consultar porque presenta un síntoma o un signo, no solamente quien viene a traer a sus hijos para que se inmunicen, para que se le administren las vacunas, no solamente quien viene a retirar sus medicamentos, sino que aquellos que no vienen a consultar, pero que habitan en ese territorio, son de responsabilidad del equipo. Entonces, se identifica
el estado de salud de cada persona con la dispensarización. Se hace territorialización, se hace censo, número de personas y luego se tiene que evaluar a todos, los que buscan atención y los que no buscan. ¿Sí? Y de esa forma se determina una clasificación de acuerdo a su estado de salud en 4 categorías dispensariales para determinar quién necesita de atención activa y controlada periódicamente, ¿sí? Para poder así planificar esa atención de las personas y así se garantiza que se realice un control periódico de salud de las personas de esa población bajo responsabilidad del equipo. ¿Está bien? Entonces, eso es dispensarización. ¿Alguna duda? ¿Ustedes ya habían escuchado hablar de dispensarización en otra materia? ¿O es primera vez? ¿Me escuchan? Veo que varios alumnos están ingresando ahora recién. Bueno, entonces les traje aquí la definición de lo que es una dispensarización. Es un proceso, y les dije que es un proceso porque tiene varias fases, varias etapas de realización, de actividades, ¿sí? Que son desarrolladas por el equipo de salud familiar. Desde el médico hasta el agente comunitario participa de la dispensarización. ¿Está bien? Bueno, que consiste en la evaluación dinámica porque se realiza en la fase de evaluación un examen, ¿sí? Integral de cada persona de la comunidad. Entonces se hace una evaluación, un examen integral, organizado, continuo del estado de salud de las personas en su entorno familiar o social. Y esa fase de evaluación que consiste en realizar un examen integral de cada una de las personas se realiza o en su domicilio o en terreno. No es en una consulta en la USF, ¿sí? Sino que se evalúa a cada miembro de la familia individualmente y se determina una clasificación. Y esa evaluación puede ser en su casa, en su domicilio, o puede ser durante alguna actividad en terreno, con el propósito de influir en su mejora mediante la planificación y el desarrollo de acciones que contribuyan a ello. Entonces, se determina a qué grupo dispensarial corresponde esa persona que fue evaluada y así se determina una clasificación en categorías, grupos dispensariales que garantiza que esa persona reciba un cierto número de atenciones al año, ¿sí? Atenciones por el equipo de salud familiar al año. Además, debe tomarse en cuenta que la dispensarización es el principal eje de toda la actividad a desarrollar por los equipos de salud de la familia. Recuerdan que yo les había dicho que toda actividad de consulta,
realizada en la USF o fuera de ella por los profesionales de la USF son en base a dispensarización principalmente y posteriormente a vulnerabilidad. Entonces, quiero que recuerden eso. Toda actividad de la USF se planifica y esa planificación es en base a programación dispensarial. Incluso les voy a anotar aquí en el chat para que anoten, no olviden. Toda actividad de consulta es en base a programación dispensarial. Les hablo de consultas ofertadas por el equipo de salud familiar en la USF, ¿sí? En ese primer nivel de atención. Es en base a programación dispensarial. Y también quiero que tengan en cuenta, y por eso voy a escribir aquí en el chat, quiero que tengan en cuenta que toda actividad de consulta es en base a dispensarización principalmente y posteriormente a vulnerabilidad. ¿Está bien? Entonces recuerden eso. Toda actividad de consulta se planifica y es en base a la dispensarización, en base a lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo se realiza la dispensarización? Les traje aquí como un paso a paso, explicando cada una de las fases del proceso de dispensarización. Recuerden que les dije que es un proceso, porque tiene varias etapas, varias fases. Y la primera es la fase de registro. Se plasman en la hoja de censo las características sociodemográficas de todas y cada una de las personas que atiende el equipo de salud familiar, agrupadas por familias. Esta fase de registro ya puede ser realizada cuando se hace la territorialización. Entonces ya tiene esa base de datos. Ya hay esas hojas de censo con los registros de las personas. Pero si la dispensarización se va a hacer después, ¿verdad? Y no hay datos actualizados, entonces se puede volver a aplicar ese censo con el objetivo de dispensarización. En la hoja de censo se registran datos como fecha de nacimiento, sexo, profesión u ocupación, escolaridad, factores de riesgo y enfermedades que padecen, características de sus viviendas, factores socioeconómicos que influyen en su situación de salud y riesgo familiar. Entonces, estos son, sí, algunos de los datos que se registran, ¿sí? Bueno, vamos ahora a la segunda fase, fase de evaluación. Les dije
que la dispensarización consiste en evaluar a los pacientes para clasificarlos. Entonces, esta evaluación incluye un examen integral de cada persona independientemente de su estado de salud. Toda persona que habita, que reside, que vive en ese territorio social bajo responsabilidad del equipo tiene que ser evaluado. Se hace un examen integral independiente si está aparentemente sano, si no tiene síntomas, si no tiene signos, a todos se les evalúa. Y independiente si ya es una persona con discapacidad o con un diagnóstico conocido, a todos se les evalúa, ¿sí? Y puede ser mediante métodos clínicos e instrumentales, interpretación y análisis de resultados, desarrollando la evaluación abordando a la persona en su entorno familiar y social. Esa evaluación se hace en el domicilio del paciente. Se hace en su casa o en el terreno, ¿sí? Dentro del territorio social, pero no es una consulta en la USF, es para evaluar a todos los miembros de la familia y así determinar una clasificación de forma individual para cada uno de ellos. Entonces, se realiza luego la clasificación de la persona en una de las diferentes categorías dispensariales. Les dije que tenemos 4 categorías dispensariales, ¿verdad? Es importante recordar que la frecuencia de evaluaciones puede variar de una persona a otra e incluso dentro de un mismo sujeto, en dependencia del tipo de problema y su evolución en el tiempo. Entonces, se hace una primera evaluación, pero puede ser eso bastante dinámico, según la necesidad, ¿sí?, de cada persona y de la patología o de su diagnóstico. Luego está la tercera fase, fase de intervención. Ya hemos visto hasta aquí, fase de registro, primera fase. Fase de evaluación, segunda fase. Y fase de intervención, tercera fase. Desarrollar la planificación de las acciones y los recursos para la atención a las necesidades de la persona. Es el momento en el cual se empieza a planificar las acciones y se pone en práctica. Acciones para poder atender a cada persona según su necesidad, según su problema de salud o según su estado de salud, o para promover su salud. Entonces aquí se puede incluir desde acciones de promoción y prevención de salud, pero también de tratamientos, sean farmacológicos o no farmacológicos, como acciones educativas de cambio de hábito, ¿sí?, evitar sedentarismo, etcétera. Y luego está la cuarta fase, fase de seguimiento. Ya vimos fase de registro, fase de evaluación, fase de intervención y fase de seguimiento ahora, cuarta fase. Es una fase muy dinámica y en la cual el equipo de salud familiar realiza ajustes sistemáticos en la planificación de la atención y las intervenciones, en consideración a las constantes variaciones en el estado de salud de las personas que atiende. Estas variaciones están condicionadas, entre otros factores,
por la respuesta a las medidas de intervención previamente aplicadas. Bueno, entonces aquí es donde se va a hacer el acompañamiento, seguimiento del paciente. Es una de las fases más dinámicas. ¿Por qué? Puede ser que un paciente, por ejemplo, necesite de más consultas de seguimiento y otros menos, otros con intervalos más grandes y otros con intervalos más cortos. Algunos pueden presentar alguna exacerbación en su patología o alguna descompensación que requiere con que sea atendido más veces. Entonces es muy dinámico, ¿sí? Pero quiero que tengan en cuenta que entonces ese número de atención y seguimiento puede variar, pueden ser bastantes, pero la dispensarización lo que garantiza es que todas las personas que habitan, que residen en ese territorio social bajo responsabilidad del equipo, sean atendidos con un número mínimo, al menos, de visitas o de atenciones al año. Entonces, incluyendo quien viene a consultar y quien no viene, que por lo menos sea atendido una vez al año o 2 veces al año o 3 veces al año, según su condición de salud. Después puede ser que aumente según su necesidad, ¿verdad? Como les dije, si presenta una enfermedad que requiere de una evaluación de forma mensual o que retorne en 15 días o que se haga un seguimiento cada 2 meses, eso puede variar según el diagnóstico, según la patología del paciente, según su situación en cada consulta. Puede variar. Entonces incluso les voy a anotar aquí en el chat para que registren, porque esto no está en el slide y es muy importante que recuerden, ¿sí? La dispensarización lo que garantiza es que todas las personas de un territorio bajo responsabilidad del equipo que reciba un número mínimo de atenciones por lo menos al año, ¿sí? Después eso puede aumentar según la realidad y necesidad de cada persona, pero por lo menos que todos reciban un número mínimo de atenciones al año, incluso aquel que nunca vino a consultar en la USF, que está aparentemente sano, que por lo menos una vez al año reciba una atención por el equipo, por lo menos. Y de ahí eso puede aumentar en números de acuerdo a su necesidad y realidad, pero que por lo menos una vez al año. Entonces, dispensarización lo que garantiza es ese número mínimo de atenciones al año. ¿Comprendieron hasta ahí? ¿Hay alguna duda? ¿Me acompañan? Bueno, continuamos entonces. Ahora que ya vimos
las 4 etapas del proceso de dispensarización, que es la fase de registro, de evaluación, de intervención y de seguimiento. Entonces ahora vamos a conocer los 4 grupos dispensariales o las 4 categorías dispensariales. Grupo 1, 2, 3 y 4. Cada grupo que está determinado para una población específica según sus características en común. Por ejemplo, el grupo 1, ¿sí?, son aquella población de individuos que están aparentemente sanos. Es decir, en aquella fase que vimos anteriormente de evaluación, se le hizo su examen integral y el individuo está sano. Entonces, aparentemente sano, no manifiestan condición de riesgo individual o enfermedad y mediante el interrogatorio o la exploración no se constatan alteraciones que modifiquen ese criterio. Grupo 2 ya sería con factores de riesgo, es decir, todo individuo, ¿sí?, es aquel grupo poblacional de individuos que están aparentemente sanos, pero que están expuestos a factores de riesgo. Entonces son los que están expuestos a alguna condición de riesgo potencial para su salud, a mediano o a largo plazo. Aquí se incluyen también los riesgos en el medio escolar o laboral, entre otros. Grupo 3, enfermos. Todo individuo que padezca de una enfermedad incluye cualquier entidad nosológica, es decir, cualquier enfermedad independiente de su clasificación, pero que sea de evolución crónica, infecciosa o no. Tiene que ser de evolución crónica, ¿sí? Y grupo 4, con discapacidad. Padecen de alguna condición que implica una alteración temporal o definitiva de sus capacidades motoras, funcionales, sensoriales o psíquicas. Entonces, estas son las 4 categorías, ¿sí?, dispensariales o 4 grupos dispensariales. Ahora ya conocen. Para cada grupo dispensarial se determina un número mínimo de atenciones al año, ¿sí? Un número mínimo. Después se puede hacer un seguimiento que puede ser variado y muy dinámico según la realidad y condición de cada persona. Entonces, en el grupo 1, aquellos individuos que están aparentemente sanos, es decir, que no se evidenció ninguna alteración física o en el examen físico, en el interrogatorio o con algún otro examen que demuestre una enfermedad, entonces necesita ser valorado solamente una vez al año. Una vez. Ese es su control periódico de salud, una vez al año. Ese control, esa consulta puede ser o dentro de la USF en consultas ambulatoriales o puede ser en el terreno. Y a esa población de individuos que están aparentemente sanos se les debe incluir en toda acción de promoción de salud que sea realizada por el equipo, ¿sí? Porque el equipo de salud familiar tiene que planificar y realizar acciones de promoción de salud y siempre incluir a las personas. Grupo 2, con factores de riesgo, es decir, aparentemente sanos, pero están expuestos a factores de riesgo. Tienen que ser valorados 2 veces al año. Ven que ya aumenta. Sano es una vez al año. Con factor de riesgo, 2 veces al año. Sean consulta ambulatorial dentro de la USF o sea en el terreno, en una visita domiciliaria, consulta domiciliaria o en una consulta extramural, pero necesita ser valorado. Excepto factores de riesgo priorizados. ¿Cuáles son los factores de riesgo priorizados? Hábito de fumar, consumo de riesgo de alcohol, sedentarismo, riesgo preconcepcional,
según necesidad, hasta lograr reducir el riesgo. Entonces puede haber un mayor número de atenciones al año, ¿verdad? Porque el seguimiento de esas personas con esos factores de riesgo tiene que ser con intervalos más cortos. Y grupo 3, enfermos, valorarlo 2 veces al año, en consulta y o en terreno, excepto enfermedades priorizadas. ¿Cuáles son las enfermedades priorizadas? Enfermedades crónicas no transmisibles, además de otras patologías que según criterio médico ameriten que se evalúen 3 veces al año o más, hasta lograr un buen control. Y el grupo 4 con discapacidad tiene que ser valorado por lo menos 3 veces al año y trabajar con rehabilitación basada en la comunidad, según las condiciones y necesidades y realidad de la comunidad, para lograrse esa reinserción social de esa persona que pueda presentar una limitación, una secuela o alguna discapacidad. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Me acompañan? Ya conocen ahora los 4 grupos dispensariales y ya conocen el número de visitas al año. Continuamos. Yo les traje aquí este cuadro para facilitarles en la hora del estudio. Pueden ver cada grupo dispensarial con el grupo poblacional al cual ¿sí? Se refiere y las características de ese grupo poblacional y el número de atenciones al año. Grupo 1 es de individuos aparentemente sanos, persona que no manifiesta ninguna condición de riesgo individual o enfermedad y no se constata en la evaluación clínica general. Entonces, por lo menos una atención al año. Por eso les digo, les vuelvo a repetir y repetir y repetir. Dispensarización lo que garantiza es el número mínimo de atenciones al año, que por lo menos un individuo que está sano sea atendido una vez al año, aún estando sano, para un control periódico de salud. Pero si él presenta en ese tiempo alguna patología aguda, claro que va a ir a consultar, puede ir a buscar atención, ¿sí? No impide que sea atendido, puede ser atendido varias veces al año, ¿sí? Pero dispensarización garantiza ese número mínimo de atenciones al año. Grupo 2, con riesgo, persona en la que se comprueba o refieren estar expuestas a alguna condición anormal que representa un riesgo potencial para su salud a mediano o largo plazo. Entonces ahí se determinan 2 atenciones al año. Grupo 3, enfermo, incluye a toda persona que padezca de cualquier enfermedad crónica, por lo menos 3 atenciones al año, ¿sí? Eso para patologías priorizadas, como enfermedades crónicas no transmisibles, como hipertensión arterial y diabetes. Grupo 4, con discapacidad, persona con discapacidad motora, funcional, sensorio, psíquica, por lo menos 3 atenciones al año. Me llegan algunos sonidos de notificación. Creo que son alumnos que están ingresando recién ahora. Pero tenemos que tener en cuenta que existen excepciones en la dispensarización en el número de atenciones, como por ejemplo IEPI y embarazadas. IEPI es la atención integral de enfermedades prevalentes de la infancia, el cual se realiza ese acompañamiento y seguimiento, ¿sí? Con control de crecimiento y desarrollo, en donde ya hay un número determinado para cada atención, un retorno, un seguimiento de esos pacientes, ¿sí? Pediátricos.
Entonces esa es una excepción a este número de atenciones por grupo dispensarial. Y otra excepción es la embarazada. ¿Por qué? Porque sabemos que las embarazadas necesitan realizarse un control prenatal, atenciones prenatales. Y ese control prenatal, ¿sí?, realizado durante la gestación, ya está determinado un número mínimo de atenciones, ¿sí?, y actividades a ser desarrolladas en cada atención. Entonces, por eso, ¿sí?, es una excepción en cuanto a número de atenciones al año. Quienes están embarazadas y IEPI, de la estrategia, ¿sí?, IEPI. Bueno, les traje ahora aquí cómo se aplica la dispensarización. Ustedes ya saben la fase de registro, fase de evaluación, de intervención, de seguimiento. Ya saben los 4 grupos o clasificaciones. 1, 2, 3 y 4, aparentemente sano, con factor de riesgo, enfermo y con discapacidad. Ya saben el número de atenciones mínimos para cada grupo. Ahora, ¿cómo se aplica la dispensarización? Es necesario que toda dispensarización sea aplicada en un lapso de 6 meses. De 6 meses. Y les dije que la dispensarización consiste en evaluar a toda la población bajo responsabilidad del equipo y clasificarlos para planificar así su atención de forma organizada, según sus necesidades. Pero tenemos que ser realistas en cuanto a nuestro sistema de salud. Y en el Paraguay, un gran porcentaje de unidades de salud familiar no tienen un equipo completo. Algunos ni siquiera tienen agentes comunitarios, a veces pasan periodos sin agentes comunitarios. Algunos tienen, pero no en la cantidad acorde para el número de habitantes. Entonces tenemos que ser realistas, que si una USF no tiene agente comunitario, entonces no se puede hacer dispensarización a toda la población en un lapso de 6 meses, es imposible. Entonces se realiza solamente a menores de 5 años, embarazadas, enfermos crónicos, adultos mayores, discapacidad física o mental. Y aquellos que tienen sí un equipo completo, perfecto. Los que tienen los agentes comunitarios de salud acorde al número de habitantes, perfecto. Entonces ahí se puede, sí, evaluar a toda la población en un lapso de 6 meses. ¿Está bien? Entonces, de esa forma se aplica la dispensarización. Quiero saber si quedó todo claro. Quiero saber quiénes están ahí conectados, que me manden un sí aquí en el chat, solamente para que yo tenga una idea de cuántos alumnos están conectados, porque quiero que hagamos un ejercicio sobre territorialización. ¿Está bien? Entonces, antes de hacer el ejercicio, quiero recordar un poco con ustedes qué es territorialización, ¿ok? ¿Recuerdan que habíamos visto la clase sobre territorialización? Bueno, entonces quiero saber si recuerdan qué es un territorio social. Hablamos en la clase de territorialización. ¿Qué es un territorio social? Habíamos mencionado eso. Voy a esperar que respondan en el chat porque quiero que participen para que después podamos hacer el ejercicio. Y así vamos a ir recordando un poco, ¿sí? ¿Qué es un territorio social?
No estamos hablando de dispensarización, ¿sí? La actividad va a ser sobre territorialización, ¿está bien? Sobre la clase que nosotros desarrollamos 2 clases atrás, territorialización. Dice Adrieni, ya respondió aquí Adrieni, grupo de personas con características semejantes que están sobre una determinada región. Podemos decir que un territorio social entonces es una unidad geopoblacional, ¿verdad? Porque un territorio social es un espacio físico, geográficamente definido, continuo, donde habita una población. Entonces, ese territorio físico, geográficamente definido, tiene características o criterios multidimensionales que los hace diferente uno de los otros. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuáles son esos criterios? Criterios multidimensionales de un territorio social. ¿Quién recuerda? A ver, veo que escribieron ya aquí. Adrieni dice, la cultura. Perfecto. Dice Elana, es todo lo que la sociedad, las instituciones, la política, población, asimismo. Dijimos que esas son características que les hace único a un territorio, porque puede tener un cierto número de población, características en su ambiente, en la cultura de la población, en la sociedad, en su economía, número de instituciones, que pueden ser de los más variados posibles, que le da características particulares y lo hace diferente uno del otro. Entonces, por eso es necesario que se haga territorialización. Entonces, ¿quién recuerda qué es territorialización? ¿Qué es territorialización? ¿Quién recuerda? ¿Quién más quiere escribir ahí en el chat para participar? Elana, Nailton, Francis, Márquez, Zafira. ¿Qué es una territorialización? Dice Adrieni, delimitar poblaciones es una herramienta. Dice Elana, transforma la realidad para crear capacidades nuevas. Dice Adrieni, como si fuese un mapeo. Enrique, territorialización es un mapeamiento. Perfecto. Territorialización es una herramienta que permite ver la realidad, ¿sí?, de la gente, del territorio social, de la población, para cambiar esa realidad, mejorando, planificando actividades en base a la necesidad y a la realidad de cada territorio. Y como cada territorio es diferente uno del otro, por eso es necesario hacer territorialización. Y el proceso de territorialización incluye, así como dijo el compañero, la compañera Adrieni, hacer un mapeo, así como dijo Enrique, mapeamiento, ¿recuerdan? Mapear, ver el territorio, conocer el territorio, pero identificar en el territorio todo aquello que pueda ser causa de enfermedad, realizar una asociación causa-enfermedad, ¿sí?
Identificar en él, por ejemplo, zonas de fragilidad, puntos críticos de drogadicción o de criminalidad, o donde pueda haber acúmulo de factores que puedan perjudicar a la salud de la gente. Perfecto. Dice Lana, por medio de la territorialización se puede generar los cambios para dar respuesta a la necesidad de las personas. Perfecto. Es todo eso. La territorialización permite todo lo que ustedes escribieron ahí. ¿Recuerdan que hablamos de algunos criterios de territorialización? ¿Recuerdan en qué consiste la unidad poblacional y unidad geográfica? ¿Recuerdan? ¿Qué es una unidad poblacional? Respondan un poco qué es una unidad poblacional. Bueno, voy a leer ahora las respuestas. Dice así, unidad poblacional como si fuese una tribu, ejemplo, la población rural. Zona urbana y zona rural. Conjunto de personas. Sí, unidad poblacional en el criterio de territorialización corresponde al número de población, número de personas que deben habitar en ese territorio, ¿sí? Que está delimitado para responsabilidad del equipo. Y en el Paraguay nosotros mencionamos que esa unidad poblacional en zonas urbanas, en ciudades, corresponde de 3.500 a 5.000 habitantes, lo que da en torno a 700 familias, ¿sí? Por USF con un equipo completo, con 5 agentes comunitarios. Pero eso en zona urbana, ciudades. ¿Por qué? Las casas están próximas, ¿verdad? El acceso es fácil, hay transporte público. Pero en zona rural, además, tenemos que considerar accesibilidad, dispersión poblacional, extensión territorial, porque el espacio es amplio. Un espacio que sea bastante grande, vasto, puede haber menos cantidad de personas. ¿Recuerdan? Asimismo, Elana, como puso aquí, es la cantidad de personas de 3.500 a 5.000, ¿sí? Personas. Sí, se podría decir, pero yo no sé cómo sería la división ahí de donde ustedes están en cuanto a unidad de salud familiar, porque como les había dicho, la delimitación de un territorio social bajo responsabilidad de una USF no necesariamente tiene que coincidir con una división política, ¿sí? De un municipio, ¿sí? O de un distrito, o de una división política del mapa del Paraguay. No necesariamente, ¿sí? Puede ser otro tipo de divisiones diferente. ¿Está bien? ¿Recuerdan que dijimos en clase que la delimitación de un territorio social para un equipo de salud familiar no necesariamente tiene que coincidir? Por ejemplo, si en kilómetro 16 no sé cuántos mil habitantes hay, si hay más de 5.000 habitantes, entonces se va a dividir en 2 territorios sociales, ¿sí? Uno para cada USF, porque las USF solamente pueden estar bajo responsabilidad de 5
tener bajo su responsabilidad 5.000 habitantes. Más que eso no, ¿sí? Bueno, veo que recuerdan que es territorialización, entonces ahora yo les voy a proyectar aquí un ejercicio. Les voy a proyectar un ejercicio que vamos a leer juntos y luego yo les voy a dejar por 20 minutos proyectando para que ustedes puedan responder y así después hacemos la corrección juntos, ¿ok? Voy a proyectar entonces aquí. Este es un ejercicio que yo extraje de un examen de revalidación de diploma del Brasil, que es del Revalida INEP, que justamente en el examen se abordó este tema territorialización, que es un tema de nuestra clase del día, y a mí me pareció oportuno traerles hoy, porque tengo conocimiento que la gran mayoría de ustedes son brasileros y tienen una intención de en algún momento revalidar sus diplomas al Brasil y tienen un interés en conocer cómo se evalúan estos temas que nosotros desarrollamos por medio de ejercicios en los exámenes de revalidación. Los exámenes de revalidación de diploma del INEP, ¿sí? Tienen una parte que es objetiva de selección múltiple y una parte que es discursiva, escrito, que es donde fue abordado este tema de territorialización, porque la territorialización es una estrategia del sistema de salud basado en APS, tanto en Paraguay como en Brasil. Es muy similar. Hay apenas a veces algunas diferencias con algunas directrices y criterios, pero es muy similar. Entonces yo les traje, traducí al castellano, pero en anexo está la versión que después yo les voy a enviar para que ustedes lean. Pero ahora vamos a hacer este que está aquí en castellano. Dice así, leamos juntos. Un gestor de 1.000 habitantes desea implantar un nuevo equipo de salud familiar ESF en un distrito por la estrategia. Se trata de una región al margen del río, donde viven muchas familias de pescadores, en viviendas sustentadas por palafitas improvisadas, distantes una de las otras. Con la llegada de la USF a la nueva unidad, se inicia el proceso de territorialización, con la participación de todos los profesionales, incluyendo el médico de familia y comunidad. Considerando la situación presentada en el proceso de territorialización, responda lo siguiente. Aquí yo les traje las 4 preguntas a las cuales ustedes deberán responder. Yo extraje de ese examen que está en portugués, que es la versión original, y traducí al castellano, ¿sí? Y hice un pequeño ajuste, una modificación en la pregunta A, donde les puse con base en las medidas de la Política Nacional de Salud del Paraguay, porque quiero que ustedes respondan a estas preguntas con base a los que vimos en nuestras clases, allá atrás en nuestras clases de territorialización, ¿sí? Entonces, en la versión original solamente decía Política Nacional de Unidad
¿sí? Básica de salud del Brasil. Aquí les traje yo como del Paraguay. Esa es la única diferencia. Entonces quiero que ustedes respondan. ¿Está bien? Yo les voy a dar 20 minutos. A ver, de salud del Paraguay, ¿cómo se evalúa la decisión del gestor de salud con relación al número de personas correspondientes para esta nueva ESF? Pueden ver aquí en el ejercicio que nos dice que será una ESF para un distrito que posee 6.000 habitantes. ¿Cómo ustedes creen que es esa decisión del gestor en cuanto a una ESF para esta cantidad de habitantes, 6.000 habitantes? ¿Cómo respondieron ustedes? Veo que Adrieni ya respondió. ¿Quién más quiere participar y escribir ahí su respuesta? Arly, Zafira, Elana. Dice Adrieni, divide la cantidad total por 5.000. Tendría que haber por lo menos 2 equipos de salud familiar, ¿sí? No solamente uno para 6.000. Realmente esa cantidad de habitantes excede al número de habitantes según el criterio unidad poblacional del Paraguay para territorialización. Se tendría que incorporar el equipo de acuerdo con la población. Asimismo, les voy a mostrar ahora aquí la respuesta según el gabarito oficial del ejercicio. Dice así, indicar que apenas una ESF es insuficiente para responsabilizarse por 6.000 personas. Cada ESF debe ser responsable por 3.500 a 5.000 personas. Considerando la dispersión poblacional y accesibilidad del territorio, porque recuerden que se trata de un territorio al margen del río. Es una población ribeirínea. Las casas están sustentadas por palafitas improvisadas. El acceso es difícil. Las casas están distantes una de las otras. Entonces, sí, debería ser inferior a 3.500. Recuerdan que les había dicho que en zona rural además consideramos accesibilidad, dispersión poblacional, expansión del territorio, ¿sí? Entonces, según el gabarito oficial del examen, de donde yo extraje el ejercicio, mencionaba esas respuestas como las posibles. Vamos a leer la segunda pregunta. ¿Cuáles son los objetivos de esta nueva ESF al realizar la territorialización en ese distrito? ¿Qué ustedes colocaron? ¿Cuál sería el objetivo de hacer una territorialización en un nuevo distrito? Ahí básicamente ustedes tendrían que escribir objetivos, ¿sí? Lo que se quiere lograr con una territorialización. Dice Adrieni, atender de forma eficiente a la población, ¿sí? En relación a su salud, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera escribir? Dice Arly, delimitar puntos de referencia. ¿Cuál es el objetivo de hacer una territorialización? ¿Quién más quiere participar? Bueno, vamos a ver si la respuesta correcta según el gabarito oficial, ¿ok? Las posibles respuestas a la pregunta B sería,
posibilitar que las necesidades y los problemas de los grupos sean reconocidos y definidos, lo que permitirá el establecimiento de acciones más apropiadas y resolutivas. Recuerdan que cada territorio es diferente uno del otro. Entonces es necesario hacer territorialización para poder ver, conocer el territorio, su realidad, cambiar su realidad, planificando acciones en base a lo que podemos evidenciar en cada territorio. Identificar las necesidades y los problemas de salud, acciones intersectoriales, condiciones de vida y de salud de la población, actividades culturales, económicas, sociales y los factores determinantes y condicionantes de salud. Recuerden que hacer territorialización es, sí, una herramienta que permite ver la realidad, la necesidad de la gente, cambiar eso, identificando sus necesidades y planificando en base a eso. Por medio del reconocimiento de los riesgos y vulnerabilidades, como también de potencialidades del distrito, es posible garantizar acciones de vigilancia de salud más integrales en ese territorio. Entonces, esas son opciones de respuestas que serían consideradas correctas. Vamos a leer ahora a la pregunta número 3 o C. Indique las etapas a ser desarrolladas por el equipo de salud familiar para desarrollar el proceso de territorialización. Aquí ustedes tendrían que escribir básicamente qué se hace en territorialización. Nosotros vimos eso en clase, territorialización paso a paso. ¿Qué se tiene que hacer para ver el territorio? Para construir una base de datos. Adrieni puso aquí entrevistas de la población. Asimismo, ¿qué más? ¿Qué más se hace? Mapeo, sanitario, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más se hace? ¿Mm? Censo, ¿verdad? Censo comunitario, censo de las familias. Identificar zonas de fragilidad, perfecto. ¿Qué más? Bueno, les voy a mostrar aquí la respuesta correcta según el gabarito oficial del examen. Indique etapas a ser desarrolladas por el equipo de salud familiar para desarrollar el proceso de territorialización. Indicar mapeamiento del área de actuación del equipo de salud familiar. Censo. Identificar numéricamente y cualitativamente grupos, familias e individuos expuestos a riesgos y vulnerabilidades. Individual, social y programática. Resaltar la participación de la comunidad en estas etapas del proceso de territorialización. Entonces, básicamente lo que el gabarito oficial de este examen quería que se exprese es censo y mapeamiento y que la comunidad participe de las actividades, ¿sí? Y a la pregunta última, la última pregunta aquí de cite 3 problemas sanitarios que probablemente serán encontrados por el equipo de salud familiar en ese distrito durante el proceso de territorialización. Problemas sanitarios. ¿Qué problemas sanitarios ustedes creen que habría en una comunidad que vive en casas sobre palafitas improvisadas, que vive al margen del río? ¿Qué problemas sanitarios pueden encontrarse? Dice Adrieni, población ribereña, ¿verdad? Con falta de agua potable, ¿sí? Tal vez un destino final inadecuado para las basuras, ¿sí? Acúmulo de basura, ¿sí? ¿Qué más? Desagües cloacales, así mismo, ¿qué más? Dificultad para ir a centros de atención, ¿verdad?
ese acceso es difícil, el acceso para que la USF y el equipo llegue a la población y para que la población llegue a la USF también es una dificultad. Pero cuando hablamos de problemas sanitarios, según nuestro gabarito oficial, nos da aquí algunos ejemplos de lo que podemos encontrarnos por tratarse de una población ribeiriña, ¿verdad? Que vive al margen del río. En el gabarito oficial entonces constaba falta de agua tratada, ausencia de fosas sanitarias, destino final inadecuado de la basura doméstica y agua para consumo humano contaminada. ¿Por qué? Porque una población que vive hacia el margen del río, con casas sobre palafitas, ¿verdad? Usa el río para todo. Extrae agua de ahí para preparar sus alimentos, para el consumo, ¿sí? Al mismo tiempo desecha sus residuos en el río, ¿verdad? Entonces hay una falta de agua potable, ¿sí? Un agua que consumen son, ¿sí? Contaminados. Hay ausencia de fosas sanitarias, todo tipo de desecho, basura, ¿sí? Residuo, se tira en el río. Entonces son problemas sanitarios que podríamos encontrar. Aquí en anexo está la versión original que yo les voy a mandar después. Es exactamente como yo les presenté. Lo único que yo modifiqué fue la pregunta A. La pregunta A en la versión original dice Directriz de Política Nacional de Atención Básica en el Brasil y yo les pedí del Paraguay, ¿sí? Y aquí también las respuestas son las mismas, con excepción del número de personas, porque en el Brasil se considera menos número de personas por equipo de salud familiar. Después yo les voy a mandar para que ustedes puedan tener ahí como un material de estudio. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿Quedó claro? ¿Quedó todo claro? Perfecto. Entonces vamos a finalizar nuestra clase de hoy por aquí. ¿Está bien? Voy a dejar por más 5 minutos para que registren sus presencias y luego voy a estar deshabilitando el link. ¿Está bien?